Todavía puedo escuchar el tono dulce, casi meloso, con el que Melissa me habló aquella tarde de diciembre. «Suegrita querida», me dijo, «necesito que me firme este papelito. Es solo un trámite del banco para ayudar a Javier con el negocio. Ya sabe cómo son estas cosas. Puro papeleo y más papeleo». Y yo, como la tonta que fui, tomé la pluma sin siquiera leer una palabra. Confiaba en ella. Confiaba en que mi nuera, la madre de mis nietos, jamás me haría daño. Qué equivocada estaba, porque ese papel, ese maldito papel que firmé sin leer, no era ningún trámite bancario. Era la escritura de mi casa, la casa que mi difunto esposo y yo construimos ladrillo por ladrillo durante 30 años. Y cuando por fin descubrí la verdad, mi hijo Javier ya lo había perdido todo. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos, y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Déjame contarte desde el principio, para que entiendas cómo llegué a ese momento de mi vida, para que comprendas por qué confié tanto, por qué no vi las señales que ahora, mirando hacia atrás, eran tan evidentes. Me llamo. Bueno, mi nombre lo diré al final de esta historia. Por ahora solo necesitas saber que tengo 68 años, que soy viuda desde hace 12, y que toda mi vida la dediqué a ser madre. Tuve 3 hijos, Javier, mi primogénito, el niño de mis ojos, Carolina, mi hija del medio, siempre tan independiente, y Roberto, el más pequeño, que se fue a trabajar a Estados Unidos hace 20 años y casi no veo. Pero esta historia es sobre Javier, mi Javier, el niño que nació cuando yo apenas tenía 22 años, que me miraba con esos ojos grandes y cafés, como si yo fuera su mundo entero. El que me decía, «Mami, cuando sea grande, voy a comprarte una casa más bonita que esta». El que me abrazaba fuerte cada vez que su papá llegaba tomado y yo lloraba en la cocina. Recuerdo perfectamente el día en que Javier me presentó a Melissa. Fue un domingo de mayo. Hacía un calor insoportable. Yo estaba preparando el mole para la comida cuando escuché la puerta abrirse y la voz de mi hijo diciendo, «Mamá, ven, te quiero presentar a alguien». Salí limpiándome las manos en el delantal y ahí estaba ella, Melissa, alta, delgada, con ese cabello largo y lacio que se movía como en comercial de champú. Tenía puesta una blusa blanca y unos jeans ajustados, y cuando me sonrió, sus dientes brillaban perfectos y blancos. Era hermosa, no lo voy a negar, pero había algo en sus ojos, algo que en ese momento no supe identificar. Una frialdad, quizás. O tal vez solo eran nervios, me dije yo, los nervios de conocer a la suegra. «Mucho gusto, señora», me dijo con una voz suave, casi susurrante. «Javier me ha hablado tanto de usted, dice que es la mejor mamá del mundo». Y yo, ilusa de mí, me sentí halagada. Me sentí importante. Me abracé a ella y le dije, «Bienvenida a la familia, mi niña». Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, Javier y Melissa se casaron 6 meses después. Fue una boda sencilla, porque mi hijo apenas estaba empezando con su negocio de refacciones para autos y no teníamos mucho dinero. Pero fue bonita. Recuerdo que Melissa se veía radiante con su vestido blanco y Javier no dejaba de sonreír. Yo lloré de alegría ese día, pensando que mi hijo había encontrado a su compañera de vida, a alguien que lo haría feliz. Los primeros años fueron normales, supongo. Ellos vivían en un departamento pequeño cerca del centro y yo los visitaba cada semana. Les llevaba comida, porque Melissa, según me decía Javier, no sabía cocinar muy bien.
Es que es de la ciudad, mamá, me explicaba mi hijo con una sonrisa. No tuvo quien le enseñara como tú me enseñaste a mí. Y yo me sentía orgullosa de poder ayudar. Pero entonces llegó el primer nieto, Sebastián, un bebé hermoso, gordito, con los mismos ojos cafés de su papá. Cuando Melissa me lo puso en brazos por primera vez en el hospital, sentí que mi corazón se iba a salir del pecho. Abuela, me dijo ella con esa voz suave que tenía, lo vamos a necesitar mucho. Usted sabe que yo no tengo mamá, y me da miedo no saber cuidarlo bien. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Melissa empezó a llamarme todos los días, que si Sebastián no dejaba de llorar, que si no sabía cómo hacerlo dormir, que si la leche no le caía bien. Yo, como la abuela entregada que era, dejaba todo y corría a su departamento. Me quedaba horas arrullando al bebé, cambiándole pañales, preparándole su biberón. Y Melissa se iba a la recámara a descansar, o a verse las uñas, o a estar en su teléfono. Gracias, suegrita, me decía siempre con esa sonrisa perfecta. No sé qué haríamos sin usted. Pasaron 2 años y llegó la segunda nieta. Valeria, otra bebé preciosa, esta vez con el cabello claro de su mamá. Y las llamadas de Melissa se volvieron más frecuentes. Ahora eran 2 niños que cuidar, 2 bocas que alimentar, 2 cuerpos pequeñitos que bañar y vestir. Y yo ahí estaba, siempre disponible, siempre lista para ayudar. Javier trabajaba de sol a sol en su negocio. Salía de la casa a las 6 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, cansado, con las manos manchadas de grasa y los ojos rojos de sueño. A veces, yo todavía estaba en su departamento cuando él llegaba y me partía el corazón verlo así, agotado, pero sin quejarse nunca. ¿Cómo están mis tesoros?, preguntaba siempre, y se iba directo a besar a sus hijos. Luego me abrazaba a mí. Gracias, mamá. No sé qué haríamos sin ti. Y yo le sonreía, porque eso es lo que hace una madre, ¿verdad? Ayudar, estar ahí, sacrificarse. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Un día, Melissa me llamó llorando. Suegrita, sollozaba al teléfono. Necesito hablar con usted. Es urgente. ¿Puede venir? Llegué a su departamento en menos de media hora. Cuando abrió la puerta, tenía los ojos rojos e hinchados, el rímel corrido por las mejillas. Los niños estaban en la escuela, así que estábamos solas. ¿Qué pasó, mi niña?, le pregunté, genuinamente preocupada. ¿Está todo bien con Javier? Ella negó con la cabeza y se dejó caer en el sofá. Es que estamos muy mal de dinero, suegrita. El negocio no está dando lo suficiente. Javier no me lo quiere decir para no preocuparla a usted, pero yo ya no sé qué hacer. No tenemos ni para pagar la renta este mes. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Tan mal están?, susurré. Melissa asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo. Yo estoy buscando trabajo, pero con 2 niños chiquitos es difícil. Y Javier, ay, suegrita, Javier está trabajando hasta enfermarse. Ayer no cenó porque dijo que no tenía hambre, pero yo sé que es porque quiere que alcance la comida para los niños. Mi corazón de madre se partió en 1000 pedazos. Mi hijo pasando hambre, mi hijo sacrificándose tanto, y yo sin saberlo. ¿Cuánto necesitan?, pregunté sin pensarlo 2 veces. Melissa me miró con esos ojos grandes y llorosos. No, suegrita, no puedo pedirle dinero, usted ya hace tanto por nosotros. Dime cuánto, insistí. Soy su madre. Si Javier está pasando necesidad, yo tengo que ayudar. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Melissa me dijo una cantidad. No era mucha, para ser honestos. Unos 20,000 pesos. Yo los tenía ahorrados. Parte de la pensión de mi difunto esposo que había guardado para emergencias. Se los voy a dar, le dije. Pero no le digas a Javier que fue de mí. Dile que conseguiste un préstamo de algún lado. Él es muy orgulloso y no le va a gustar saber que su mamá le está dando dinero. Melissa me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Gracias, suegrita. Gracias. Es usted un ángel. Se lo juro que se lo vamos a pagar. Al día siguiente le llevé el dinero.
Ella lo tomó con manos temblorosas y me besó la mejilla. «Que Dios me la bendiga, suegrita, que Dios me la bendiga». Pero ese fue solo el principio. 2 meses después, otra llamada, otra crisis. Esta vez era que los niños necesitaban uniformes nuevos, útiles escolares, que habían tenido que llevar a Sebastián al doctor porque tenía tos, más dinero, y yo se lo di, porque eran mis nietos, porque era mi hijo, porque eso es lo que hace una madre, y luego otra vez, y otra, y otra. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Fue un martes por la tarde cuando Javier llegó a mi casa. Hacía frío. Recuerdo que estaba haciendo té de canela cuando escuché su camioneta estacionarse afuera. Pero cuando abrí la puerta, vi algo que me dejó helada. Mi hijo, mi Javier fuerte y trabajador, estaba llorando. «Mamá», me dijo con la voz quebrada, «lo perdí todo. Lo metí a la casa, lo senté en la mesa de la cocina, le serví el té aunque él no lo tocó. Tenía las manos temblándole y miraba al vacío, como si no pudiera creer lo que le estaba pasando. «Cuéntame, hijo», le dije, tomándole la mano. «¿Qué pasó?» Y entonces me lo contó. Me contó que había metido todo su dinero en un negocio que le había propuesto un amigo de Melissa, que le habían prometido que iba a duplicar su inversión en 6 meses, que le habían dicho que era una oportunidad única, que no podía dejarla pasar, que Melissa lo había convencido, le había dicho que confiara, que este era el momento de salir adelante. Pero era una estafa, mamá, sollozó mi hijo. Era una pinche estafa. El tipo desapareció. Se llevó todo mi dinero, todo. Los ahorros del negocio, los ahorros personales, todo. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Y Melissa?, pregunté. Javier negó con la cabeza. Ella está devastada. Dice que también la engañaron, que ella tampoco sabía, que su amigo parecía de confianza. Algo dentro de mí no cuadraba. Algo no sonaba bien. Pero mi hijo estaba ahí, destruido. Y lo único que pude hacer fue abrazarlo mientras lloraba como no lo había visto llorar desde que era niño. «Vamos a salir de esto, hijo», le susurré. «Siempre lo hemos hecho. Tú eres fuerte. Vamos a salir adelante». Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Los meses siguientes fueron un infierno. Javier tuvo que cerrar su negocio de refacciones porque no tenía capital para mantenerlo. Consiguió un trabajo como mecánico en un taller, ganando menos de la mitad de lo que ganaba antes. Melissa, según me decía, estaba buscando trabajo pero no encontraba nada. Yo ayudaba como podía. Les llevaba comida, les cuidaba a los niños para que no tuvieran que pagar guardería, les daba dinero cuando podía. Mis ahorros se estaban acabando. Pero ¿qué más podía hacer? Era mi hijo, eran mis nietos. Y entonces llegó ese día, ese maldito día de diciembre. Melissa me llamó una mañana. «Suegrita», me dijo con esa voz dulce que ya debería haberme puesto en alerta. «¿Puede venir un momentito? Necesito que me ayude con un trámite». Llegué a su casa y la encontré en la mesa del comedor, rodeada de papeles. Tenía puesta una blusa azul y su cabello recogido en una cola de caballo. Se veía preocupada, pero me sonrió cuando me vio entrar. «Gracias por venir, suegrita. Es que mire, Javier está tratando de conseguir un préstamo para poner otro negocio, algo chiquito, para empezar de nuevo. Pero el banco pide un aval, alguien que firme como garantía. Y pues yo pensé en usted, porque usted siempre nos ha apoyado tanto». Me senté frente a ella. Los papeles estaban todos desparramados sobre la mesa. Había formularios, copias, documentos que no entendía. «¿Y esto es del banco?», pregunté, tomando uno de los papeles. «Sí, suegrita, todo es del banco. Mire, aquí dice, bueno, es mucho texto legal y esas cosas, pero básicamente usted solo tiene que firmar aquí como aval. Es solo una formalidad. Usted sabe que Javier es responsable, que va a pagar todo a tiempo. Pero el banco pide que alguien más firme, por si acaso». Y lo que escuché después me heló la sangre. «¿Y Javier sabe que me estás pidiendo esto?», pregunté. Melissa dudó un segundo, solo un segundo, pero yo lo noté. «Claro, suegrita, él me dijo que le hablara a usted, pero ya sabe cómo es.
todo orgulloso, no quiere molestarla directamente. Por eso me pidió que yo se lo explicara. Debí haberme dado cuenta ahí. Debí haber visto la mentira en sus ojos. Pero estaba cansada, preocupada por mi hijo, y Melissa se veía tan sincera, tan angustiada. «Está bien», le dije. «¿Dónde firmo?» Ella me pasó una pluma y señaló varias líneas en diferentes hojas. «Aquí, suegrita, y aquí también. Ay, gracias. De verdad que es usted un ángel. Javier se va a poner tan feliz cuando le diga que ya está todo listo». Firmé. Firmé sin leer. Firmé confiando en que mi nuera me estaba diciendo la verdad. Firmé pensando que estaba ayudando a mi hijo. ¡Qué tonta fui! Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, en serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta, entonces hazme ese favor, botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario, aunque sea un hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que yo seguí mi vida normal, cuidando a mis nietos, haciendo mis quehaceres, sin saber que mi mundo estaba por derrumbarse. Fue un viernes por la mañana cuando tocaron a mi puerta. Abrí esperando ver al cartero o a algún vecino, pero me encontré con un hombre de traje, delgado, con lentes, sosteniendo una carpeta café. «Buenos días», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Es usted la señora?» Y dijo mi nombre completo. «Sí, soy yo», respondí, sintiendo un nudo extraño en el estómago. «¿En qué le puedo ayudar?» «Soy notificador», explicó, abriendo la carpeta. «Vengo a entregarle estos documentos. Tiene que firmar de recibido aquí, por favor». Tomé los papeles con manos temblorosas. Eran varios, todos con sellos oficiales y letras pequeñitas que me costaba leer sin mis lentes. «¿Qué es esto?», pregunté. El hombre se encogió de hombros. «Yo solo entrego los documentos, señora. Ahí viene toda la información. Que tenga buen día». Y se fue, dejándome en la puerta con esos papeles en las manos y un miedo creciendo en mi pecho. Entré a la casa, me puse los lentes y me senté en la mesa de la cocina a leer. Al principio no entendía nada. Eran puros términos legales, palabras complicadas. Pero mientras más leía, más claro se volvía todo. Y cuando llegué a la última página, cuando vi mi firma ahí, mi firma en un documento que decía escritura de propiedad, sentí que me iba a desmayar. No era un aval para un préstamo bancario. Era la escritura de mi casa. Mi casa. La casa que había sido mi hogar por más de 30 años. Y según ese documento, yo había cedido la propiedad a nombre de Melissa. Melissa, no a Javier, no a mis nietos, a Melissa. Y según otro papel que venía adjunto, ella ya había vendido la casa. Ya había firmado un contrato de compraventa con otra persona. Y yo tenía 60 días para desalojar, 60 días para dejar mi hogar. Recuerdo que me quedé ahí sentada, sin mover, sin respirar casi, con esos papeles temblando en mis manos. Mi mente no procesaba lo que estaba leyendo. No podía ser verdad. Melissa no me haría esto. Ella era la madre de mis nietos. Ella me llamaba suegrita, con cariño. Ella me había dicho que confiara, pero ahí estaba. La prueba, mi firma, mi casa vendida, mi vida destruida. No sé cuánto tiempo pasé así. Podría haber sido 1 hora o podrían haber sido 5 minutos. El tiempo se había detenido. Todo a mi alrededor se sentía irreal, como si estuviera en una pesadilla y no pudiera despertar. Cuando por fin pude moverme, cuando por fin mis dedos respondieron, tomé el teléfono y marqué el número de Javier. Me temblaban tanto las manos que tuve que intentarlo 3 veces antes de marcar bien. «Mamá», contestó mi hijo, y solo por escuchar su voz me derrumbé. Empecé a llorar sin control, con unos sollozos que salían desde lo más profundo de mi alma. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo?»
La voz de Javier sonaba desesperada, asustada. Javier, logré decir entre lágrimas, necesito que vengas. Ahora, por favor. Ya voy, mamá, ya voy. No te muevas, ya salgo para allá. Colgué el teléfono y volví a mirar los papeles. Todavía no podía creerlo. Todavía una parte de mí esperaba que fuera un error, una confusión, algo que se pudiera arreglar. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. Javier llegó 20 minutos después. Entró como torbellino, con la cara pálida de preocupación. Mamá, ¿qué? Pero se quedó callado cuando vio los papeles sobre la mesa. Lee, le dije con una voz que ni yo misma reconocí. Una voz fría, hueca, vacía. Mi hijo tomó los documentos y empezó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba. Confusión primero, luego incredulidad, y finalmente horror. No, susurró. No, no, no. Esto no puede ser real. Es real, le dije. Tu esposa me hizo firmar la escritura de mi casa. Me dijo que era para un préstamo bancario, que era solo una formalidad, y yo le creí, Javier. Le creí porque era tu esposa, porque es la madre de mis nietos. Javier se dejó caer en una silla, con los papeles todavía en las manos. Su cara había perdido todo el color. Mamá, yo no sabía nada de esto. Te lo juro por mis hijos que yo no sabía. Y le creí. Vi en sus ojos la misma devastación que yo sentía, el mismo dolor, la misma traición. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó con la voz quebrada. No tuve respuesta, porque ¿qué podíamos hacer? Mi firma estaba ahí. El contrato de compraventa estaba firmado. La casa ya no era mía. Tengo que hablar con Melissa, dijo Javier, levantándose de golpe. Tiene que haber una explicación, tiene que haber... ¿Una explicación?, lo interrumpí, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Qué explicación puede haber, Javier? Me engañó, me mintió, vendió mi casa y se quedó con el dinero. ¿Qué más necesitas saber? Mi hijo tenía lágrimas en los ojos. Es mi esposa, mamá, la madre de mis hijos. Tiene que haber algo más, tal vez. Tal vez pensó que era lo mejor. Tal vez necesitaba el dinero para... ¿Para qué, Javier? Lo interrumpí otra vez. ¿Para qué podría necesitar el dinero tan desesperadamente que estuvo dispuesta a dejarme en la calle? ¿A dejar a tu mamá sin techo? No tuvo respuesta, porque no había respuesta que justificara lo que Melissa había hecho. Voy a ir a la casa, dijo finalmente. Voy a hablar con ella y voy a arreglar esto, mamá, te lo prometo. Voy a arreglar esto. Se fue, y yo me quedé sola otra vez, rodeada de papeles y de una tristeza tan profunda que sentía que me ahogaba. Y cuando pensé que ya no podía doler más, Javier regresó 3 horas después. Venía solo. Y la expresión en su cara me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. Se fue, dijo simplemente. Melissa se fue. Empacó maletas para ella y para los niños y se fue. Dejó una nota. Me mostró un papel. Era la letra de Melissa. Esa letra redonda y perfecta que yo había visto tantas veces en las tarjetas de cumpleaños que me mandaba. Javier, decía la nota, perdóname, pero no puedo seguir viviendo así. No puedo seguir en la pobreza. Me llevo a los niños a casa de mi hermana en Querétaro. No me busques. Esto es lo mejor para todos. El dinero de la casa de tu mamá lo necesitaba. Era nuestra única salida. Ya está gastado. Lo usé para pagar deudas y para asegurar un futuro para nuestros hijos. Algún día me lo agradecerás. Leí y releí esas palabras. Cada una era como una puñalada. Asegurar un futuro para nuestros hijos, decía, a costa de dejar a su suegra en la calle, a costa de destruir a su esposo, a costa de mentir y engañar y traicionar. Mamá, escuché la voz de Javier, quebrada por completo. Perdóname. Perdóname por haberme casado con ella. Perdóname por no haberme dado cuenta. Perdóname por... No. Lo detuve, tomándolo entre mis brazos aunque yo también estaba destrozada. No tienes nada de qué disculparte. Tú no sabías. Ninguno de los dos sabíamos. Mi hijo lloró en mis brazos como un niño.
Y yo lo abracé, aunque mi propio corazón estaba hecho pedazos, porque eso es lo que hace una madre, consolar a sus hijos, incluso cuando todo se está derrumbando. Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Javier se quedó conmigo hasta tarde, tratando de procesar todo lo que había pasado. Llamamos a un abogado, un compañero de la secundaria de mi hijo que ahora tenía su despacho. Le explicamos la situación, le enviamos fotos de los documentos. Su respuesta fue devastadora. Legalmente, nos dijo por teléfono, no hay mucho que hacer. La señora firmó voluntariamente. No hubo arma de por medio, no hubo amenaza física. Sí, hubo engaño, pero probar el engaño en corte es extremadamente difícil. La escritura es válida, la venta es válida, y recuperar la casa les va a costar más en abogados de lo que vale la casa. Era la verdad que no queríamos oír, la verdad que nos dejaba sin opciones. ¿Y el dinero?, pregunté. Ella vendió la casa. Tiene que haber recibido dinero. ¿No podemos demandarla por ese dinero? El abogado suspiró al otro lado de la línea. Pueden intentarlo. Pero si ella gastó el dinero, si ya no lo tiene, ¿de dónde van a sacar? No le pueden sacar dinero a alguien que no tiene dinero. Y aunque ganaran la demanda, podrían pasar años antes de ver un peso. Años. No tenía años. Tenía 60 días para desalojar mi casa. Cuando Javier se fue esa noche, me quedé sentada en mi sala, mirando las paredes que conocía de memoria. Cada mancha, cada rayón, cada imperfección me contaba una historia. Ahí estaba la marca en la pared donde Roberto se había estrellado con su triciclo cuando tenía 5 años. Ahí estaba el agujero pequeñito que quedó cuando colgamos el retrato de boda mío y de mi esposo. Ahí estaba la ventana por donde entraba el sol de la mañana y me despertaba cada día. Esta era mi casa, mi hogar, el lugar donde había criado a mis hijos, donde había llorado a mi esposo, donde había vivido mis alegrías y mis tristezas. Y ahora me la estaban quitando. Lloré esa noche como no había llorado desde que enterramos a mi esposo. Lloré por la casa, lloré por la traición, lloré por mis nietos, que se habían ido sin siquiera despedirse. Lloré por Javier, que había perdido a su familia, y lloré por mí, por la tonta que había sido, por confiar tanto, por no haberme dado cuenta. Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. Los días que siguieron fueron una nebulosa de dolor y confusión. No comía, apenas dormía. Javier venía todos los días a verme, a traerme comida que yo no tocaba, a sentarse conmigo en silencio porque no había palabras que pudieran arreglar lo que estaba roto. Mi hija Carolina vino desde Guadalajara cuando se enteró. Entró a la casa hecha una furia. «¿Cómo pudiste ser tan tonta, mamá?», me gritó, y aunque sus palabras dolían, sabía que venían del miedo, de la impotencia de no poder hacer nada. «¿Cómo firmaste algo sin leerlo? ¿Cómo confiaste tanto en esa víbora?» «Porque era mi nuera», le respondí con una voz cansada. «Porque era la madre de mis nietos, porque pensé que la familia se cuida, que la familia no se traiciona». Carolina se desplomó en el sofá con las manos en la cara. «Ay, mamá, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir?». No tenía respuesta, porque no había pensado en eso. No había podido pensar más allá del dolor, más allá de la traición. «Se puede venir a vivir conmigo», dijo finalmente Carolina. «Mi departamento es chico, pero alcanzamos. No la voy a dejar en la calle». Y aunque agradecía su oferta, aunque sabía que venía del corazón, la sola idea de dejar esta casa me partía en dos. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Una semana después, cuando ya empezaba a empacar mis cosas, a poner mi vida en cajas de cartón, volvieron a tocar a mi puerta. Esta vez era una mujer, morena, de unos 40 años, con el cabello corto y una sonrisa amable. «¿Señora?», preguntó, diciendo mi nombre. «Sí, soy yo», respondí, cansada ya de los notificadores, de los documentos, de todo. «Mucho gusto, me llamo Patricia Moreno. Soy la persona que compró su casa». Se me cerró la garganta. Esta era la mujer que tenía mi casa ahora. La mujer que en 53 días se mudaría aquí, a mi casa. «¿Qué quiere?», pregunté.
y mi voz salió más fría de lo que pretendía. Patricia bajó la mirada, como apenada. Mire, señora, yo no sabía. No sabía lo que había pasado. Cuando compré la casa, me dijeron que la dueña la estaba vendiendo porque se iba a ir a vivir con su hijo a Estados Unidos, que era una venta rápida, por eso el precio tan bueno. Yo nunca imaginé que me habían estafado, completé la frase por ella. ¿Que la que me vendió mi propia casa ni siquiera era la dueña hasta que yo firmé ese papel? Patricia asintió, con lágrimas en los ojos. Lo siento muchísimo, de verdad. Yo tengo el dinero en un préstamo del banco. Ya lo pagué todo. Legalmente la casa es mía ahora, pero no me siento bien con esto. No está bien lo que le pasó. La miré. Esta mujer era víctima también, a su manera. Había pagado por una casa sin saber que estaba hecha con mentiras y traición. No es su culpa, le dije finalmente, porque era la verdad. Usted hizo una compra legal. La que me traicionó fue otra persona. Patricia se mordió el labio. Mire, yo no sé si esto ayude, pero quiero que sepa que voy a cuidar su casa. Sé que aquí vivió muchos años, que tiene recuerdos. Voy a cuidarla bien, se lo prometo. Y por alguna razón, esas palabras me dieron un pequeño consuelo. Saber que mi casa iba a estar en manos de alguien que la apreciara, que la cuidara. No arreglaba nada, pero era algo. Gracias, susurré. Patricia se quedó un momento en la puerta, como queriendo decir algo más. Finalmente habló. Si alguna vez quiere venir a visitarla, a ver la casa, las puertas están abiertas para usted, señora. Esta fue su casa primero. Eso no lo voy a olvidar. Y se fue, dejándome con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Jamás sospeché que detrás de todo aquello, 2 semanas antes de que se cumpliera el plazo de desalojo, recibí una llamada. Era un número que no conocía, de Querétaro. Dudé en contestar, pero algo dentro de mí me hizo responder. ¿Abuela? Escuché una vocecita al otro lado. Era Sebastián, mi nieto. Se me rompió el corazón. Mi amor. Logré decir, aunque se me quebró la voz. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y tu hermanita? Estamos bien, abuela. Te extraño. ¿Cuándo vas a venir a vernos? ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que su mamá te hizo algo terrible? ¿Cómo le dices que no sabes si vas a volver a verlo? Pronto, mi cielo, pronto. Mentí, porque no podía decirle la verdad. Abuela, susurró Sebastián, y su voz sonó diferente, como asustada. Mamá está rara. A veces llora, y a veces grita, y tiene un novio nuevo que no me gusta. Es malo con nosotros. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Malo cómo, mi amor? ¿Qué te hace? Nos grita. Y a mamá también. Ayer le dijo a mamá que ya se le acabó el dinero y que o consigue más o nos va a correr. Abuela, tengo miedo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Pero no era más dolor, era rabia, era furia. Era una madre leona protegiendo a sus cachorros. Pásame a tu mamá, le dije con una voz que no admitía discusión. No está, abuela. Salió con su novio. Solo estamos Valeria y yo con la vecina que nos cuida. ¿Dónde viven exactamente, mi amor? Dame la dirección. Sebastián me la dio, y yo la anoté con mano temblorosa. Escúchame bien, Sebastián. Voy a ir por ustedes. Voy a ir por ti y por Valeria. Y los voy a traer de vuelta. ¿Me oyes? ¿De verdad, abuela? La esperanza en su voz casi me hace llorar. De verdad, mi cielo, te lo prometo, cuida a tu hermanita. Voy para allá. Colgué el teléfono y llamé inmediatamente a Javier. Le conté todo. Mi hijo no lo pensó 2 veces. Voy contigo, dijo. Voy por mis hijos y voy a hablar con Melissa. Esto se acabó. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. El viaje a Querétaro fue de 4 horas. Javier manejó en silencio, con la quijada apretada y los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana sin ver realmente nada, pensando en mis nietos, en el miedo en la voz de Sebastián. Llegamos al atardecer. La dirección que Sebastián me había dado era un edificio viejo, en un barrio que se veía descuidado.
Había basura en las esquinas y las paredes estaban llenas de grafiti. «Aquí vive Melissa ahora», murmuró Javier, y pude escuchar la decepción en su voz. «Con el dinero de la casa de mi mamá, podría haber conseguido algo mejor. ¿En qué se lo gastó?» Subimos al tercer piso. La pintura de las paredes estaba descascarada y olía a humedad. Tocamos en el departamento 301. Una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el cabello gris recogido en un chongo y un delantal manchado. «¿Sí?», preguntó con recelo. «Buenas tardes», dijo Javier. «Venimos por Sebastián y Valeria. Somos los abuelos». La cara de la mujer se iluminó. «¡Ay, qué bueno que vienen! Pasen, pasen. Los niños están adentro». Entramos a un departamento pequeño, oscuro, con muebles viejos y un olor extraño a cigarro y comida rancia. Pero lo que me partió el corazón fue ver a mis nietos. Sebastián estaba sentado en un sofá destartalado, abrazando a Valeria. Los dos se veían demacrados, con la ropa sucia y el cabello despeinado. Cuando me vieron, se levantaron de un salto. «¡Abuela! ¡Papá!», gritó Sebastián, y corrieron hacia nosotros. Los abracé a los dos, sin poder contener las lágrimas. Estaban tan delgados, tan asustados, tan diferentes de los niños felices y gorditos que yo había cuidado. «¿Dónde está su mamá?», preguntó Javier a la vecina. La mujer hizo una mueca. Salió hace como 3 horas con el novio ese. Dijo que iba a volver en la noche, pero nunca se sabe. A veces no regresa hasta el día siguiente. «¿Y los deja solos?», preguntó Javier, incrédulo. «Bueno, me pide que los cuide a mí, pero yo tengo mis cosas que hacer también, ¿sabe? No puedo estar todo el tiempo pendiente». Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. Javier miró alrededor del departamento. Vio la ropa sucia amontonada en las esquinas. Vio que no había casi comida en la cocina. Vio las condiciones en las que su esposa tenía a sus hijos. «Empaca sus cosas», le dijo a la vecina con una voz dura que nunca le había escuchado. «Nos los llevamos». La mujer pareció aliviada más que otra cosa. «¿Está bien? Sus cosas están en esa habitación». Mientras la vecina ayudaba a empacar las pocas pertenencias de los niños, yo me senté con ellos en el sofá. Sebastián se acurrucó contra mí y Valeria, que apenas tenía 5 años, me tomó de la mano. «Abuela», susurró Sebastián, «¿ya no vamos a volver aquí?» «No, mi amor», le prometí, «ya no van a volver aquí nunca». «¿Y mamá?», preguntó Valeria con su vocecita. No supe qué responder. ¿Qué le dices a una niña sobre su madre? ¿Cómo le explicas que la persona que la trajo al mundo los abandonó por dinero? Su mamá no está bien ahorita», dije finalmente, «pero su papá y yo los vamos a cuidar. Van a estar seguros». Justo cuando terminábamos de empacar, escuchamos la puerta abrirse. Melissa entró tambaleándose, con el rímel corrido y el cabello despeinado. Detrás de ella venía un hombre alto, fornido, con tatuajes en los brazos y olor a alcohol. Cuando vio a Javier, Melissa se quedó paralizada. ¿Qué hacen aquí?», tartamudeó. Javier se puso de pie, poniéndose entre sus hijos y su esposa. «Venimos por ellos». «Nos los llevamos. No puedes hacer eso», dijo Melissa, pero su voz sonaba débil, asustada. «Son mis hijos». «¿Tus hijos?», la voz de Javier subió de tono. «¿Los dejas solos? ¿Los tienes viviendo en este chiquero? Mientras tú andas con este...» Señaló al hombre que estaba junto a ella. El novio de Melissa dio un paso adelante, amenazante. «¿Qué dijiste?». Pero Javier no se intimidó. Estaba furioso, más furioso de lo que yo lo había visto jamás. «Dije que eres un mantenido que vive del dinero que mi esposa le robó a mi madre, que vives del dinero de la casa que ella vendió con mentiras y engaños». Melissa empezó a llorar. «Javier, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?», la interrumpió mi hijo. «¿Explicar por qué vendiste la casa de mi mamá sin que ella supiera? ¿Explicar por qué me mentiste? ¿Explicar por qué abandonaste a nuestros hijos para andar con este tipo?» Yo estaba desesperada», sollozó Melissa. «No teníamos dinero. Tú no podías darnos nada. Yo merecía algo mejor que...»
¿Algo mejor? Javier la miró con una mezcla de dolor y desprecio que nunca pensé ver en mi hijo. Dejaste a tu suegra sin casa, destruiste a tu familia. ¿Y para qué? ¿Para esto? ¿Para vivir en este lugar horrible con un tipo que ni siquiera trabaja? Melissa se tapó la cara con las manos, llorando sin control. Y yo, que había planeado gritarle, que había imaginado 1000 veces todo lo que le diría cuando la viera, me quedé en silencio, porque al verla así, destruida, viviendo en la miseria a pesar de haberse quedado con el dinero de mi casa, entendí algo. Todavía me duele recordar lo que escuché después. El novio de Melissa, ese hombre que olía a alcohol y mala vida, se rió. Una risa áspera, desagradable. ¿Dinero? ¿Cuál dinero? Si ya no queda ni un peso. Todo se lo gasté. Digo, todo se gastó. Melissa lo miró horrorizada. Cállate, Fernando. Pero Fernando estaba borracho y le gustaba hablar. ¿Qué? Es la verdad. El dinero de la casa ese ya se acabó hace meses. ¿En qué crees que viví todo este tiempo? ¿En qué crees que me compré la moto? ¿Y las salidas a los antros? Tu esposa es muy generosa, ¿sabes? Y entonces entendí todo. Melissa no había gastado el dinero en sus hijos, ni en asegurar su futuro. Se lo había dado a este parásito, a este hombre que ahora se reía de ella, de Javier, de todos nosotros. Javier tomó las maletas de los niños. «Vámonos», dijo con voz fría. «Ahorita mismo». No, Melissa se abalanzó hacia él, tratando de quitarle las maletas. «No te puedes llevar a mis hijos. No puedes. ¿Que no puedo?» Javier la apartó con cuidado, pero con firmeza. «Melissa, mírate, estás borracha. Dejas a tus hijos solos, los tienes viviendo en la miseria. Y mientras tanto, andas con este... No voy a dejar a mis hijos aquí ni un minuto más. Javier, por favor». Melissa cayó de rodillas, agarrándose a la pierna de mi hijo. «Perdóname, perdóname. Cometí un error. Déjame arreglarlo. Déjame». «Es muy tarde para eso», dijo Javier, y había una tristeza infinita en su voz. «Es muy tarde, Melissa». Tomó a Sebastián de la mano. Yo cargué a Valeria. Y salimos de ese departamento mientras Melissa lloraba en el suelo y su novio se servía otra copa como si nada. Bajamos las escaleras en silencio. Los niños no dijeron nada, pero sentí cómo Valeria escondía su carita en mi cuello, como queriendo desaparecer. Cuando llegamos al coche, Javier acomodó a los niños en el asiento trasero, les abrochó los cinturones de seguridad, y solo entonces se permitió derrumbarse. Se recargó contra el coche y lloró. Lloró por todo. Por su matrimonio destruido, por sus hijos maltratados, por su madre traicionada, por todo lo que había perdido. Me acerqué a él y lo abracé. «Ya pasó, hijo», le susurré. «Ya pasó. Los niños están a salvo. Eso es lo que importa». «Lo siento tanto, mamá», sollozó. «Lo siento por todo. Por la casa. Por...» «Shh», lo callé. «No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa». Nos quedamos así unos minutos, abrazados, mientras el sol se ocultaba y la noche comenzaba a caer sobre Querétaro. Finalmente, Javier se limpió las lágrimas. «Vámonos a casa», dijo. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. El viaje de regreso fue diferente al de ida. Los niños se durmieron en el asiento trasero, exhaustos física y emocionalmente. Javier manejaba más tranquilo ahora, aunque aún se le escapaban lágrimas de vez en cuando. «¿Qué voy a hacer, mamá?», preguntó después de un largo silencio. «No tengo casa. Gano apenas lo suficiente para comer. ¿Cómo voy a criar a 2 niños yo solo?» «No estás solo», le dije. «Me tienes a mí. Pero tú tampoco tienes casa. En menos de un mes tienes que salir de ahí». Era verdad, y entonces lo pensé de verdad, y tomé una decisión. «Nos vamos a ir a vivir con Carolina», dije. «Los 4, ella tiene ese departamento de 2 recámaras. Es chico, pero alcanzamos. Mientras tú te pones de pie otra vez, mientras consigues algo mejor. No es ideal, pero es un techo. Es un lugar seguro para los niños». Javier me miró con ojos llorosos. «¿Carolina está de acuerdo?» «Lo estará», dije con más confianza de la que sentía. «Es tu hermana, es su tía, nos va a ayudar». Y tenía razón.
Cuando llamamos a Carolina esa misma noche, después de llegar, después de bañar a los niños y darles de cenar y acostarlos en la cama, mi hija no lo dudó ni un segundo. «Vengan», dijo, «los 4. Vamos a estar apretados, pero somos familia, y la familia no se abandona. No como lo hizo esa... No terminó la frase, pero yo sabía lo que iba a decir. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Empaqué mi vida en cajas. 30 años de recuerdos, de objetos, de historia. Fue doloroso. Cada cosa que ponía en una caja era un adiós. Adiós a la foto de mi boda colgada en la sala. Adiós a la mesa del comedor donde habíamos celebrado tantos cumpleaños. Adiós a la estufa donde había cocinado miles de comidas para mi familia. Pero también fue liberador, de alguna manera extraña, porque me di cuenta de que la casa eran solo paredes. Mi hogar no era el edificio. Mi hogar era donde estuvieran mis hijos, mis nietos, mi familia. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. El día antes de mudarme, Patricia, la mujer que había comprado mi casa, vino a visitarme. Traía una caja en las manos. «Señora», me dijo con una sonrisa tímida, «le traje algo». Abrí la caja y encontré un álbum de fotos. Un álbum nuevo, hermoso, con tapas de cuero. «Pensé que», explicó Patricia, «que tal vez querría tomar fotos de la casa, de cada habitación, de cada rincón, para que siempre las tenga, para que pueda recordar». Me quebré. Lloré ahí mismo, en la puerta, con esa caja en las manos. Y Patricia me abrazó, esta desconocida que me había mostrado más compasión que mi propia nuera. «Gracias», logré decir. «Gracias». Pasamos la siguiente hora tomando fotos, de la sala, del comedor, de las recámaras, del patio donde mi esposo había plantado aquel árbol de limón que ya estaba tan grande, de cada rincón, de cada espacio que guardaba una memoria. Y cuando terminamos, Patricia me dijo algo que nunca olvidaré. «Sabe, señora», dijo, «yo perdí a mi madre hace 3 años. Y hay días en los que daría lo que fuera por poder abrazarla una vez más, por poder escuchar su voz. Sus hijos y sus nietos la tienen a usted. Viva, presente. Eso vale más que cualquier casa». Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces, déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse. Activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia. ¿Vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. La mudanza a Guadalajara fue extraña. Carolina vivía en un departamento bonito pero pequeño, en un edificio moderno en una zona tranquila de la ciudad. Tenía 2 recámaras, la suya y una más pequeña que usaba como oficina porque trabajaba desde casa. «Los niños pueden dormir en mi cuarto», dijo Carolina cuando llegamos. «Yo me paso a la oficina, y tú y Javier pueden turnarse el sofá-cama de la sala». Esas primeras semanas fueron difíciles. Estábamos todos adaptándonos. Los niños extrañaban a su mamá, aunque no lo dijeran. Sebastián se hacía pipí en la cama casi todas las noches, y Valeria había dejado de hablar casi por completo. Javier consiguió trabajo en un taller mecánico en Guadalajara. No ganaba mucho, pero era algo. Salía temprano y regresaba tarde, agotado. Y yo me dediqué a los niños. Los llevaba a la escuela, los recogía, les hacía de comer, los ayudaba con la tarea, los abrazaba cuando lloraban y no sabían por qué estaban tristes. Lentamente, muy lentamente, empezamos a sanar. Sebastián dejó de hacerse pipí en la cama. Valeria volvió a hablar. Y Javier, mi pobre Javier, que había envejecido 10 años en esos meses, comenzó a sonreír de nuevo. Una noche, mientras yo acostaba a los niños, Sebastián me dijo: «Abuela,
¿Tú crees que mamá nos quiere? Me quedé helada. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo le dices a un niño que sí, que su mamá lo quiere, cuando esa misma mamá lo abandonó? Tu mamá los quiere a su manera, dije finalmente. Pero a veces los adultos nos equivocamos. A veces tomamos decisiones malas, y tu mamá tomó decisiones muy malas. ¿Cómo vender tu casa?, preguntó Sebastián con esa inocencia brutal de los niños. Sí, mi amor, como vender mi casa. Yo te voy a comprar otra casa cuando sea grande, prometió Sebastián. Una casa grande y bonita solo para ti. Y yo lloré. Lloré porque mi nieto de 7 años estaba tratando de reparar el daño que los adultos habían hecho. No necesito una casa grande, mi cielo, le dije, abrazándolo. Solo necesito estar con ustedes. Eso me hace feliz. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Pasaron los meses. Navidad llegó y se fue. Fue extraña esa Navidad. Preparamos cena los 5 en el pequeño departamento de Carolina. Tratamos de hacer que fuera especial para los niños, pero todos sentíamos la ausencia. La ausencia de Melissa, aunque ninguno la extrañara realmente. La ausencia de Roberto, que ni siquiera había llamado desde Estados Unidos. La ausencia de mi esposo, que llevaba tantos años muerto pero que siempre había hecho de la Navidad algo especial. Pero también había algo nuevo. Una cercanía entre nosotros que no habíamos tenido antes. Javier, Carolina y yo nos habíamos vuelto un equipo. Nos apoyábamos, nos cuidábamos, y los niños estaban floreciendo bajo todo ese amor. En enero, Javier recibió una llamada. Era de un abogado. Señor, le dijo, su esposa Melissa Ramírez presentó una demanda de divorcio y está pidiendo la custodia de los menores. Javier se puso pálido. ¿Custodia? Ella nos los abandonó, los dejó en condiciones deplorables. Lo sé, señor, y vamos a presentar todo eso ante el juez. Pero necesito que venga a mi oficina para que preparemos la defensa. Los siguientes meses fueron una pesadilla legal. Melissa tenía un abogado, uno barato pero agresivo, que pintaba a Javier como un padre ausente que se había robado a sus hijos, que ella era la madre, que los niños debían estar con su madre, pero nosotros teníamos la verdad de nuestro lado. Teníamos a la vecina de Querétaro dispuesta a testificar sobre las condiciones en las que Melissa tenía a los niños. Teníamos las boletas de la escuela mostrando cómo las calificaciones de los niños habían mejorado desde que vivían con nosotros. Teníamos al psicólogo infantil que atendía a Sebastián declarando que el niño estaba mucho mejor ahora. Y teníamos algo más. Teníamos a los niños mismos. El juez, una mujer de unos 50 años con cara severa pero ojos amables, pidió hablar con Sebastián y Valeria en privado. Javier estaba aterrado. ¿Y si los convence?, me susurró mientras esperábamos afuera. ¿Y si les dice que tienen que irse con su mamá y ellos dicen que sí? No lo van a hacer, le dije, aunque yo también estaba asustada. Ellos saben dónde están seguros. Ellos saben dónde son amados. Y tenía razón. Cuando el juez salió de hablar con los niños, su expresión era seria. Se sentó, revisó unos papeles y finalmente habló. Después de revisar toda la evidencia presentada, dijo con voz clara, y después de hablar extensamente con los menores Sebastián y Valeria Mendoza, he tomado una decisión. La custodia total queda en manos del padre, Javier Mendoza. La madre, Melissa Ramírez, tendrá derecho a visitas supervisadas una vez al mes, siempre y cuando se presente sobria y en condiciones de cuidar a sus hijos durante esas visitas. Melissa se puso de pie de un salto. No, no puede quitarme a mis hijos. El juez la miró con frialdad. Señora Ramírez, usted misma se quitó a sus hijos cuando decidió abandonarlos. Cuando decidió dejarlos en condiciones inadecuadas mientras usted se dedicaba a una vida que no era compatible con la maternidad. Sus hijos expresaron claramente su deseo de permanecer con su padre y su familia paterna. Y yo, como juez, tengo la obligación de velar por el bienestar de los menores. Esta decisión es final. Ganamos. Después de meses de angustia, de noches sin dormir, de terror de perder a los niños, ganamos. Javier me abrazó y lloró.
Carolina lloró. Yo lloré. Y cuando llegamos al departamento y les dijimos a los niños que se iban a quedar con nosotros para siempre, Sebastián y Valeria también lloraron, pero de felicidad. ¿Ya no nos vamos a ir?, preguntó Valeria con su vocecita. Nunca, prometió Javier. Nunca, mi princesa. Van a estar conmigo para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Pero la vida todavía tenía más lecciones que enseñarme. Pasó un año más. Un año de rutina, de normalidad, de esa paz cotidiana que es más valiosa que cualquier emoción fuerte. Sebastián cumplió 9 años. Valeria cumplió 7. Javier consiguió un mejor trabajo como gerente de taller en una empresa de refacciones importante. Carolina conoció a un hombre bueno, un maestro de secundaria que la trataba como ella merecía. Y yo me acostumbré a la vida en ese departamento pequeño. Ya no extrañaba mi casa tanto. Todavía dolía, cuando me permitía pensar en ello, pero el dolor era más suave ahora, más manejable, y entonces, una tarde de abril, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo responder. «¿Señora?», dijo una voz femenina al otro lado. «¿Es usted la mamá de Javier Mendoza?». «Sí, soy yo», respondí, sintiendo ese nudo familiar de preocupación en el estómago. «¿Quién habla?». «Habla del Hospital General de Querétaro. Tenemos aquí a una paciente, Melissa Ramírez. Ella la tiene como contacto de emergencia. Se me heló la sangre. ¿Qué le pasó?». «Tuvo un accidente automovilístico. Está estable, pero va a necesitar cirugía, y no tiene a nadie más. ¿Podría venir?». Debí haber dicho que no. Debí haber colgado el teléfono. Esta mujer me había traicionado de la peor manera posible. Me había quitado mi casa, mi seguridad. Había abandonado a sus hijos. ¿Por qué debería importarme lo que le pasara? Pero no pude, simplemente no pude. «Voy para allá», le dije a Javier. Él me miró como si me hubiera vuelto loca. «Mamá, no tienes que ir. Ella no se lo merece». «Lo sé», le dije. «Pero yo no puedo vivir con eso. No puedo saber que está ahí sola y no hacer nada. No puedo ser como ella». Y eso era la verdad. No quería ser como Melissa. No quería que el rencor y el odio me convirtieran en alguien capaz de abandonar a otra persona en su momento más vulnerable. Javier suspiró. «Voy contigo». «No», le dije firmemente. «Tú quédate con los niños. Yo voy, y vuelvo mañana». Tomé un autobús a Querétaro esa misma tarde. El viaje fue largo, y durante todo el camino me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Me pregunté qué le diría a Melissa cuando la viera. Me pregunté si ella tendría las palabras para disculparse después de todo lo que había hecho. Llegué al hospital entrada la noche. Encontré la habitación de Melissa fácilmente. Estaba en el 3er piso, en el ala de traumatología. Cuando entré, casi no la reconocí. Estaba conectada a varias máquinas. Tenía la cara hinchada y llena de moretones. Un brazo enyesado, vendas en la cabeza. Se veía frágil, rota, tan diferente de esa mujer hermosa y perfecta que había conocido años atrás. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Suegrita», susurró con voz ronca. No dije nada, solo me senté en la silla junto a su cama. No pensé que vendría», dijo Melissa y empezó a llorar. «Después de todo lo que le hice, no pensé». «Yo tampoco pensé que vendría», admití. «Pero aquí estoy». Nos quedamos en silencio un rato largo. Solo se escuchaba el pitido de las máquinas y los sollozos contenidos de Melissa. «Lo arruiné todo», dijo finalmente. «Lo arruiné absolutamente todo. La casa, mi matrimonio, mis hijos, todo». «Sí», dije simplemente, porque era verdad. «El dinero de su casa», continuó Melissa. «Lo gasté todo, todo. Fernando me dejó cuando se acabó, me dejó sin nada. Y yo traté de conseguir trabajo, pero sin estudios, sin experiencia. Terminé limpiando casas, viviendo en un cuartito. Sola, tan sola. Parte de mí quería sentir lástima por ella, pero otra parte, la parte que todavía dolía, no podía». «¿Y el accidente?», pregunté. «Iba manejando tarde en la noche», explicó Melissa.
Venía de trabajar. Estaba cansada, tan cansada, y me quedé dormida al volante. Me estrellé contra un poste. Nos quedamos en silencio otra vez. ¿Mis hijos?, preguntó Melissa con voz temblorosa. ¿Cómo están? Están bien, le dije. Muy bien. Sebastián es el primero de su clase. Valeria está aprendiendo a tocar el piano. Son felices. Melissa lloró más fuerte. Se les olvidó que tienen mamá, ¿verdad? Debí mentir. Debí suavizar la verdad. Pero no lo hice. No se les olvidó, dije. Pero aprendieron a vivir sin ti. Aprendieron que el amor no viene solo de la madre, que la familia es más que la sangre, que estar bien es más importante que estar con alguien que les hace daño. Melissa se tapó la cara con la mano que tenía libre. No puedo ni culparlos. No puedo culpar a nadie más que a mí misma. No, concordé. No puedes. Me quedé esa noche en el hospital. No porque Melissa lo mereciera, sino porque yo necesitaba hacerlo. Necesitaba saber que había hecho lo correcto, que había sido mejor que ella. En la madrugada, cuando las enfermeras vinieron a revisar a Melissa, ella me tomó de la mano. Suegrita, susurró. Sé que no merezco su perdón. Sé que lo que le hice fue imperdonable, pero quisiera pedírselo de todas formas. Quisiera poder dormir algún día sin tener esa culpa en el pecho. La miré. Esta mujer que había destruido tanto, que había mentido y traicionado, que había dejado en la calle a una anciana, que había abandonado a sus hijos. Y me di cuenta de algo. Perdonarla no era un regalo para ella. Era un regalo para mí, porque cargar con ese rencor, con ese odio, con esa amargura, solo me lastimaba a mí, no a ella, a mí. Te perdono, dije, y sentí como algo dentro de mí se liberaba. No porque te lo merezcas, sino porque yo merezco vivir en paz. Melissa lloró, y yo también. Pero eran lágrimas diferentes ahora, lágrimas de liberación. ¿Y mis hijos?, preguntó después. ¿Cree que algún día ellos puedan? No lo sé, le dije honestamente. Eso depende de ti. Si te rehabilitas, si te pones bien, si demuestras que puedes ser la madre que ellos merecen, tal vez, algún día, pero no será pronto, y no será fácil. Melissa asintió. Lo entiendo, y voy a intentarlo. Voy a intentar ser mejor. Me quedé con ella hasta que se durmió. Y luego tomé el autobús de regreso a Guadalajara, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora. Porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte, quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo. Lo prometo. Los meses siguientes fueron de sanación verdadera. Melissa pasó por la cirugía. Se recuperó lentamente y, para sorpresa de todos, empezó a ir a terapia, a trabajar en ella misma, a enfrentar sus demonios. No volvió a pedir ver a los niños inmediatamente. Primero trabajó en estar bien ella, en conseguir un trabajo estable, en alquilar un departamento decente, en demostrar, no con palabras sino con acciones, que estaba cambiando. Pasó un año, y luego otro. Y entonces, en una tarde de mayo, Melissa nos llamó. Javier, dijo su voz al teléfono. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quisiera ver a los niños, solo verlos. Media hora, en un lugar público, con ustedes presentes. Por favor. Javier me miró. Yo me encogí de hombros. Era su decisión. Déjame hablar con ellos, dijo Javier finalmente. Esa noche, Javier se sentó con Sebastián y Valeria. Les explicó que su mamá quería verlos, que ella estaba tratando de ser mejor, que no tenían que aceptar si no querían. Sebastián,
que ahora tenía 11 años, se quedó pensando un largo rato. ¿Va a llevarnos otra vez a ese lugar feo?, preguntó. No, prometió Javier. Nunca. Van a seguir viviendo aquí conmigo. Siempre. Entonces sí quiero verla, dijo Sebastián. Quiero saber si de verdad cambió. Valeria, que ahora tenía 9 y era más sabia de lo que cualquier niña debería ser a esa edad, dijo: Yo también quiero ver a mi mamá, pero solo un ratito. Y así fue. El primer encuentro fue en un parque, un sábado por la tarde. Melissa llegó nerviosa, con un vestido sencillo y el cabello recogido. Se veía diferente, más humilde, más real. Los niños corrieron hacia ella, y Melissa se arrodilló para abrazarlos. Lloró. Ellos también lloraron, y Javier y yo nos quedamos a unos metros de distancia, vigilando, protegiendo, pero dándole su espacio. Media hora después, Melissa se despidió de ellos. Les prometió que las cosas iban a ser diferentes, que iba a ganarse de nuevo su confianza. Lo siento, les dijo a sus hijos. Lo siento tanto, pero voy a demostrarte que puedo ser la mamá que merecen. Los encuentros se volvieron regulares, una vez al mes, luego cada 2 semanas. Melissa cumplía, llegaba a tiempo, venía sobria, traía pequeños regalos modestos pero pensados, y lentamente, muy lentamente, la relación con sus hijos comenzó a reconstruirse. No era lo mismo, nunca sería lo mismo. Sebastián y Valeria llamaban a Javier papá y a mí, mamá, abuela o simplemente Abu. Melissa era mamá Meli, para ellos ahora. Una persona que amaban, pero a la distancia. Una persona que habían aprendido a querer de nuevo, pero sin olvidar nunca lo que había pasado. Y yo aprendí algo valioso en todo este proceso. Aprendí que perdonar no significa olvidar, que puedes soltar el rencor sin borrar la memoria, que puedes desearle bien a alguien que te hizo daño sin tener que volver a confiar completamente en esa persona. Aprendí que la familia es complicada, que el amor es complicado, y que a veces la sanación viene de lugares inesperados. Mi casa, nunca la recuperé. El dinero, nunca lo vi. Pero gané algo mucho más valioso. Gané a mis nietos. Gané una relación más cercana con mis hijos. Gané la paz que viene de soltar lo que no puedes cambiar. 2 años después del accidente de Melissa, Javier conoció a una mujer. Se llamaba Laura. Era viuda con un hijo propio, y era la persona más amable que yo había conocido. Los niños la adoraron desde el principio. Y cuando Javier me preguntó si me parecía bien que se casara de nuevo, le dije que sí con todo mi corazón. La boda fue pequeña, en el jardín de una casa que Javier y Laura habían rentado juntos. Sebastián y Valeria eran los pajes. Carolina y su novio estaban ahí. Incluso Roberto vino desde Estados Unidos, después de años sin verlo. Y Melissa vino también. No como invitada de honor, sino como una persona más. Los niños le habían pedido a su papá que la invitara, y Javier, generoso como siempre había sido, aceptó. Durante la fiesta, Melissa se me acercó. «Suegrita», me dijo, y había una paz en sus ojos que no había visto antes. «Gracias por perdonarme. Gracias por no cerrar la puerta completamente. Sé que nunca podré devolver lo que le quité. Pero quiero que sepa que vivo todos los días tratando de ser mejor, tratando de merecer el perdón que me dio. Sigue intentando», le dije. «Sigue siendo mejor. Eso es todo lo que puedes hacer». Y ella asintió. Vi a Javier bailar con Laura. Vi a Sebastián y Valeria correr con el hijo de Laura, los 3 riéndose. Vi a Carolina feliz con su pareja. Vi a mi familia, rota y reconstruida, imperfecta pero completa. Y me di cuenta de que había sobrevivido a la tormenta. No solo sobrevivido, había florecido en medio del caos. La casa que perdí era solo madera y cemento. Mi verdadero hogar siempre había sido donde estuvieran las personas que amo, y ese hogar no me lo podían quitar, porque lo llevaba conmigo, en mi corazón. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí.
Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor. Presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Rosa María Sánchez. Tengo 72 años ahora. Vivo en un departamento que comparten Javier, Laura y los niños en una zona tranquila de Guadalajara. No es grande, pero es cálido. Es hogar. Cada mañana me levanto y preparo el desayuno para todos. Sebastián, que ahora tiene 14 años, me ayuda a poner la mesa. Valeria, de 12, hace el café aunque todavía no se lo deja tomar su papá. El hijo de Laura, Carlitos, de 7 años, me cuenta chistes malos mientras yo hago los huevos. Y me doy cuenta de que esta vida que nunca planeé, esta vida que nació de la traición y del dolor, es hermosa a su manera, porque aprendí que no necesitas tener todo para tener lo suficiente, que no necesitas que todo salga como planeaste para que la vida valga la pena. Aprendí que el perdón te libera más a ti que a la persona que perdonas, que la familia se construye con amor y presencia, no solo con sangre, que las casas son reemplazables pero las personas no. Y aprendí, sobre todo, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que mientras haya vida, hay esperanza, que el dolor puede transformarse en sabiduría si lo dejas. A veces todavía pienso en mi casa, en esa cocina donde pasé tantos años, en ese jardín donde mi esposo y yo nos sentábamos a tomar café los domingos, y sí, todavía duele, pero es un dolor suave ya, como una vieja cicatriz que solo se nota cuando la tocas. Melissa viene a comer con nosotros una vez al mes. Ya no hay tensión, ya no hay dolor agudo, solo hay aceptación de lo que fue y gratitud por lo que es. Ella trabaja en una tienda de ropa ahora. Vive sola en un departamento pequeño. No es rica, pero es honesta, y eso es más de lo que puedo decir de antes. Los niños la llaman, la visitan, la incluyen en sus vidas, pero saben quién estuvo ahí cuando más lo necesitaban. Saben quién es su familia de verdad. Y yo soy feliz. Feliz de una manera que nunca esperé serlo después de todo lo que pasó, porque aprendí que la felicidad no está en tener lo que quieres, sino en querer lo que tienes, en apreciar cada día, en abrazar a tus nietos, en ver crecer a tu familia, en saber que sobreviviste a la tormenta y saliste más fuerte del otro lado. Si hay algo que quisiera decirle a la mujer que fui hace años, esa mujer que firmó aquel papel sin leer, esa mujer que confió tanto, sería esto: lo que viene va a doler más de lo que crees que puedes soportar, pero vas a sobrevivir y vas a encontrar que en medio de las ruinas algo hermoso puede florecer de nuevo. Porque las casas pueden perderse, el dinero puede irse, las personas pueden traicionarte, pero lo que llevas dentro, tu fuerza, tu capacidad de amar, tu voluntad de seguir adelante, eso nadie te lo puede quitar. Eso es tuyo para siempre. Y con eso, con esa fuerza interior que ni yo misma sabía que tenía, construí un hogar nuevo. No de ladrillos y cemento, sino de amor, de perdón, de segundas oportunidades y de esperanza. Esa es mi historia. La historia de cómo lo perdí todo y cómo, al final, gané lo que realmente importa. Fin.